tienes una cita presencial con tu preparación académica. Más de 80 conferencias. Con los profesionales de la salud visual de América Latina. Contamos con todas las normas de bioseguridad requeridas por el Ministerio de Salud. Con los negocios. En una gran muestra comercial en donde encontrarás todo para tu negocio y tus pacientes. Recuerda que tenemos aforo controlado. Así que asegura tu cupo realizando el pago en www.franjafeopto2021.com, botón inscripciones. Enfrentando eficazmente la era digital. Te esperamos noviembre 18 y 19 en Corferias, Bogotá, Colombia. Tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. Bienvenidos amigos de América Latina, ustedes que pertenecen a la comunidad dedicada al cuidado de la salud visual. Hoy traigo un invitado, este es un ejemplo de trabajo, va a ser nuestro personaje en la próxima edición de la revista Franja Visual y por eso le invité también a Salud Visual Hoy, un gran amigo, Javier Flores. Bienvenido a Salud Visual. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Nuevamente un placer estar contigo, como siempre, muy agradable, ya como de la casa. Sí, es un placer, Javier, además registrar lo que están haciendo los optómetras en América Latina, que genera un importante crecimiento en general para nuestra comunidad. Javier Flores en este momento es el director de ventas para América Latina y el Caribe de una importante empresa fabricante de maquinaria para los laboratorios ópticos. Estos lentes que nosotros usamos, que recibimos para ayudarnos en nuestra labor diaria con nuestros pacientes, vienen en gran parte de la labor que realizan personas como Javier Flores. Y por eso hoy queremos hablar con él de su vida, de su trabajo y cómo ve el futuro de nuestra optometría y de la óptica. Bueno, Javier, usted empieza como la mayoría de nosotros, trabajando en la óptica dentro de una cadena de ópticas y va rotando de puesto. ¿Y cómo le va en esa labor de ser un optómetra clínico? Porque ahora es un optómetra empresarial, es gerente de una empresa muy importante. Bien, Javier, pues sí ha sido un recorrido muy interesante en donde esta experiencia en diferentes campos pues le va dejando a uno muchas enseñanzas que día a día va aplicando en este recorrido largo que venimos haciendo. Yo empiezo trabajando en la parte clínica con cadenas de ópticas, sí. Yo creo que estuve cerca de un año, un poco más de un año, trabajando, viendo pacientes. Me gustó la parte clínica siempre, no era algo que me fuera, digamos que complicado, me sentía cómodo, creo que no me iba mal haciéndolo tampoco, pero siempre me gustó mucho el trabajo que hacían los laboratorios. Siempre me llamó mucho la atención lo de fabricar lentes, por ejemplo. Entonces, estuve cerca de creo que unos 14 meses tal vez, trabajando en distintas cadenas de óptica y después empiezo a trabajar con Essilor en la parte de consultoría de lentes. Y ahí entonces empieza este trabajo, digamos que más de la mano con aquellos laboratorios que eran distribuidores de Essilor en su momento. De acuerdo. Javier, muchos de nosotros tenemos en nuestra vida profesional esa dualidad, porque sin lugar a dudas, durante el trabajo que hacemos en la universidad, en muchas partes de América Latina, nos enamoramos de la clínica y nos enamoramos de esa evaluación, de ese diagnóstico, untarnos un poco de esa salud, de esa medicina que muchos soñamos, pero también nos pica esa necesidad, ese interés empresarial y corporativo. Voy haciendo pausas y recogiendo conclusiones. ¿Usted qué le recomendaría a nuestra gente que dice, uy, carambas, por lo clínico, por lo empresarial o comercial? Y Javier, aquí hay otra cosa, y es que también está el tema del ingreso económico. Algunos dicen, sí, lo clínico me gusta mucho, dicen, pero no me da tan bien de pronto por el otro lado. ¿Qué recomendaría usted en ese paso que fue dando poco a poco hacia lo empresarial, hacia lo comercial? Pues yo creo que es encontrar
o buscar las posibilidades para desempeñarse, Javier, en lo que a uno le gusta, en lo que disfruta, en lo que lo hace sentir bien. A mí siempre me gustó muchísimo el asunto comercial, me gustó el trabajo con laboratorios, como decía, digamos, el involucrar la tecnología en fabricar lentes, en producirlos con calidad. Siempre eso me llamó mucho la atención y eso como que me fue haciendo el camino. Para mí al comienzo fue como una especie de sueño llegar a trabajar en una compañía como Essilor y después de cierto tiempo que había pasado, lo logré. Estuve en un proceso de selección de tal vez más de medio año, pero al final las cosas se dieron. Ya estando con Essilor, por ejemplo, que yo duré ahí casi 10 años, yo duré 9 años y medio, entonces se presenta la oportunidad con Satislow, pero antes de eso, tal vez unos 5 años antes, como que yo lo tenía fijado que me encantaría trabajar ahí. Javier, No sabía hasta dónde iba a llegar, qué tanto iba a avanzar aquí adentro, pero a mí me parecía interesantísimo, me parecía muy apasionante trabajar en el área de los laboratorios. Entonces, básicamente es como lo oímos decir muchas veces y de muchas personas, que es fijarse las metas y trabajar por ellas y las cosas se dan, tarde o temprano las cosas se dan cuando trabajamos para conseguirlas y lo forjamos como una meta. Y con ese gusto. Bien, como optómetra trabaja en 4 cadenas de óptica antes de pasar a una empresa fabricante de lentes oftálmicos y luego a una empresa fabricante maquinaria para los laboratorios ópticos. En este proceso, Javier, ¿qué lo caracterizó? Y es que además, como nosotros buscamos ejemplos a seguir, usted era un muy buen clínico, pero le encantaba vender lentes oftálmicos. Para usted era fácil, donde usted estaba en la óptica que estaban los lentes oftálmicos rotaban bien. ¿Qué fue lo que lo llamó tanto la atención? Yo empecé, fueron 3 cadenas de ópticas, Javi, y las 3 fueron cadenas, unas más grandes que otras, diferentes cosas, diferentes condiciones, etcétera. Pero siempre me gustó como la mejor calidad en los lentes, siempre me gustó el asunto de la venta. Sí me apasionaba bastante el tema clínico. Yo creo que al final pudo más el gusto por los laboratorios, pero yo me di cuenta que, digamos, me desempeñaba bastante bien en la parte comercial y no solo desde que recibí mi grado como optómetra, desde antes, porque yo trabajaba en cosas comerciales antes de eso. Durante mi pregrado, por ejemplo, yo ya trabajaba en cosas que tenían que ver con ventas y siempre me gustó. Entonces, digamos que hacer esa transición hacia mi campo, hacia mi área de la optometría, que lo hice porque me gustaba y no como muchas personas que de pronto lo tenían como una alternativa, que sabemos que eso pasa mucho con algunos colegas que quisieron ser médicos tal vez y de pronto no se dieron las cosas y terminaron en la optometría. Muchos también terminan en la odontología o en otras cosas. En mi caso, yo tal vez desde 8º grado del colegio quería estudiar optometría. Era lo único que yo tenía claro, no sabía en cuál universidad, pero tenía que ser eso y yo me presenté en 3 o 4 universidades diferentes solo para estudiar optometría. Y por fin lo aceptaron en alguna. Y en alguna me aceptaron finalmente, entonces sí. Bueno, Javi, bien. Luego, en la siguiente fase de su vida profesional, usted pasa a ser un asesor de las ópticas, porque la empresa lo contrata precisamente para hablar con las ópticas, para enseñarles, para apoyarlos. ¿Y cómo ve esa labor de pasar de ser el doctor de la óptica a ser ese asesor? ¿Qué enseñanza le dejó que nos pueda a nosotros también dejar el aprendizaje suyo? Eso es una parte muy bonita, pero digamos, la persona que a mí me contrató en ese entonces me dijo, ¿tú estás seguro que quieres ir a ver a tus colegas como los doctores y decirle, hola doctor, ¿cómo está usted? Vengo a hablarle, por ejemplo, de tal lente, casi como si fueras un visitador médico. Yo no le veía ningún problema, pero de cierta manera es como una lección en la que nosotros siempre debemos conservar ese lado humilde que tenemos y ver al doctor como el doctor en el consultorio, bien sea el optómetra, bien sea el oftalmólogo, aunque muchas veces por la formación que tenemos para hablar con propiedad de la tecnología y los lentes,
de pronto llegamos a conocer un poquito más que ellos y es apenas normal. No se Claro. conoce tanto cuando se trabaja con laboratorios que cuando se está trabajando, lo contrario, perdón, no se conoce tanto cuando estamos en la clínica Claro. que cuando se está trabajando con un laboratorio y produciendo lentes, pues lógicamente es eso, pero digamos que sí hay que saber mantener ese estatus. Digamos que es una cosa en la que uno poco a poco va encajando, va encontrando el tacto para hablar con cada quien. Claro. Hay unos que están en un nivel muy alto y así se sienten y bueno, no hay que bajarlos de ahí tampoco. Hay otros que son un poquito más sencillos, como todo, como en general somos los seres humanos, pero digamos que es un acoplamiento y es una tarea muy bonita porque, digamos, tuve la oportunidad de andar por muchas partes, no solo de Bogotá, sino del país, viendo colegas en ópticas muy humildes que igual daban un gran servicio para la comunidad en cuanto a la salud visual y entrar a las ópticas también más lindas del país y a las más avanzadas, con más tecnología, con los pacientes de un estrato bastante alto, mismo con los oftalmólogos que a veces, Javi, te dan 3 minutos para que le cuentes todo lo que normalmente tú puedes llegar a hablar sobre un lente en 20. Entonces, esas cosas te enseñan de una u otra manera a ser muy asertivo en la manera de comunicarte con ellos. Wow, la manera de comunicarnos. Y eso es lo que nos ha costado tanto en esta época virtual, ¿no, Javi? Porque es que esa comunicación no verbal, sino la postura, la mirada, la sonrisa, es un comunicador muy poderoso y usted lo bien, Javi Flores. Entonces, en esta etapa de pertenecer a una multinacional en el área de los lentes oftálmicos, le abre un mundo, porque en este mundo usted también empieza a visitar diferentes países de América Latina y empieza a darse cuenta de esa cultura tan diferente en la que vivimos cada país, alrededor de lo mismo de la óptica y la salud visual, pero somos muy diferentes. ¿Qué enseñanzas les deja esas visitas que empezó a hacer por América Latina, siendo por ahora asesor de esa fábrica de lentes? Sí, eso es una parte que también me deja muchísimas enseñanzas y es muy bonito porque nosotros salimos con las expectativas de conocer otro país, por ejemplo, de oír un acento diferente, de ver cómo trabajan la óptica en otros lugares y tantas cosas, ¿no? La cultura, la economía, la gastronomía, etcétera, etcétera, sobre las que se empieza a aprender la manera de comunicarnos, porque en muchos países de habla en español hay palabras que, por ejemplo, nosotros decimos en Colombia que no se entienden o viceversa. Entonces, es un aprendizaje enorme y la experiencia es muy enriquecedora realmente. Y aquí viene una cosa muy interesante, Javier, que creo que nunca la habíamos hablado. Tú siempre me has visto hablando en público, por ejemplo, pero eso es algo que yo no controlaba anteriormente. A mí me daba mucho miedo hablar con la gente, así fueran 5 o 6 personas. En la universidad yo no era capaz de hacer una exposición en frente de un profesor y 5 o 6 compañeros. A mí me temblaban las manos. Yo no conseguía leer mis notas, que las necesitaba porque se me olvidaba por los nervios lo que tenía que decir. No conseguía leerlas de tanto temblor en mis manos. Entonces empiezo también en esta área de dar conferencias, de hacer lanzamientos, etcétera. Y cada vez con grupos más grandes, más grandes, más grandes. Creo que alguna vez en Ecuador tuve más de 300 personas en un auditorio para un lanzamiento que se hizo. Entonces, también en ese aspecto ha sido como de superar barreras y de superar cosas que antes me jugaron totalmente en contra y después ya lo va haciendo uno con más naturalidad. Entonces, como para resumírtelo, ha sido totalmente enriquecedor. Muy bien, perfecto. Se nos vuelve internacional, sigue trabajando con esta empresa fabricante de lentes. Él es Javier Flores, amigos, para quienes están llegando. Y luego se abre una oportunidad y es pasar a trabajar con una de las más importantes empresas que fabrica maquinaria para laboratorios ópticos. Amigos, para que ustedes tengan una idea, no estamos tan familiarizados en las ópticas y los optómetras con esta industria. Es la industria que provee a los laboratorios. Pero fácilmente un equipo relativamente normal de un lado para un laboratorio puede tener un valor de 500,000 a $1,000,000. Y con ese equipo, el laboratorio producir los lentes de mejor calidad posible que hay en el mercado. Entonces, se abre esta posibilidad, Javier,
¿cómo pasa usted a pertenecer a Satislo? Entonces, en mi trabajo con esta compañía, antes de ir a Satislo, empecé a hacer un trabajo más con los laboratorios, porque básicamente vendíamos máquinas biseladoras para cortar lentes, y entré en eso, y entré en equipos también en el área de equipos de diagnóstico. Entonces, básicamente ya era más de maquinaria de corte de lentes y equipos de diagnóstico. Y entonces empiezo tal vez a involucrarme mucho más con las áreas productivas de los laboratorios, cosa que a mí me encantaba. De hecho, por eso terminé, digamos que trabajando en este campo. Y como decía, tal vez desde el año 2010, 2011, yo tenía como esas ganas y ese sueño de trabajar con una compañía como Satislo. Y en el 2015 entonces se presenta la oportunidad. Me ayuda mucho que ya conocía muchos laboratorios, que conocía el proceso de hacer los lentes, que conocía los diferentes mercados, sobre algo que me preguntabas ahorita de cómo era salir, por ejemplo, e intercambiar con otras personas también, Javier, y volviendo un poquito a eso, ahí te desordené el orden de la entrevista, pero ver cómo nosotros tenemos una optometría tan buena en Colombia es algo muy bonito. Es ver cómo puede ser tan influyente nuestra profesión, académicamente hablando, para toda una región. Eso es súper interesante. Y volviendo a la pregunta que me hacías, entonces empiezo a encajar, empiezo a aprender un poco más de lo que se trata el proceso de hacer los lentes, de hacer un tallado digital, de cortarlos, pero con maquinaria ya a nivel industrial y no máquinas pequeñas de óptica como antes trabajaba, de dar antirreflejo, que para mí era un área menos conocida y la que más me presentó retos, desafíos. Entonces, realmente fue muy interesante hacer como esa transición a eso, porque era tal vez de lo que en cómo se utilizó la tecnología para que ellos vean mejor, por ejemplo. Aquí íbamos mucho más a la de cómo se hacen los lentes. Entonces fue otra escuela más. De acuerdo, claro que sí. Y pues, como venía usted preparado, porque viene, y fíjese que es algo que se necesita, viene del sector óptico, en la intimidad de la óptica y del consultorio. Pasa al sector industrial, al empresarial, con una empresa que fabrica lentes oftálmicos y también se involucra con los equipos de diagnóstico. Y esto es una preparación para que resulte trabajando con una empresa que desarrolla maquinaria para producir lentes oftálmicos. Javier, y aquí quiero empezar esta parte con esa relación entre laboratorio. Fíjense que son tres áreas tan diferentes: óptica, laboratorio y proveedor de laboratorio. Y en las tres, Javier, todos dependemos de que la óptica le vaya bien. Pero a nosotros registramos que la comunicación entre óptica y laboratorio no siempre es la mejor. Y que la industria no logra siempre que la óptica entienda su evolución. La industria trabaja muy bien con el laboratorio. Sin embargo, la óptica, hay tecnologías que aún no entiende que hay allá metida tan sofisticada para llegar a producir un lente. Javi, ¿cómo vive usted eso en la actualidad? Porque es lo que enfrenta, jalar las ópticas para que le pidan a los laboratorios el mejor producto, el mejor lente, para que a su vez el laboratorio pueda producir más productos de más calidad en el menor tiempo, que es hacia donde van ustedes. Más calidad, mejores productos, menor tiempo. ¿Cómo viven esa historia? Eso es una tarea que nunca acaba y la he visto, vamos a decir que desde diferentes eslabones en una cadena. La formación... Perdón, me lo interrumpo. Creo que tiene problemas de señal y se nos podría cortar en cualquier momento la llamada porque ya va el segundo aviso. Entonces, tenga un poquito de cuidado en cualquier momento, Valentina, para que estemos pendientes de la señal de Javier. Sí. Adelante, por favor. Entonces, yo lo he vivido desde diferentes, vamos a decir, eslabones dentro de esa cadena productiva, ¿sí? Hablamos entonces de la venta en la óptica, del consultorio, hablamos de esa comunicación que tú mencionas entre el laboratorio y la óptica,
hablamos del fabricante de los equipos y el laboratorio que también tienen que tener una comunicación. Y todo esto a veces nos trae un lenguaje a la parte final de la cadena, Javier, que es bien complicado de manejar. Tal vez hay algunas personas que tienen mejor la habilidad de comunicar esto para los usuarios de los lentes, que son quienes finalmente tienen que entender por qué un lente es mejor que otro. Y el asunto es cómo lo plasmamos, cómo hacemos que ellos lo vean o lo entiendan de una manera tangible, para que ellos vean la ventaja o no ventaja que un lente que le están recomendando o que tiene un valor agregado definitivamente sí es superior a otro. Entonces, ahí viene otra vez lo de la asertividad comunicativa, porque las ópticas, por ejemplo, están en constante formación y entrenamiento. Todos los días, tanto los dependientes de óptica como los optómetras, oftalmólogos, estamos en constante formación. ¿Y quién nos da esa formación? Los laboratorios, las empresas que producen los lentes, aquellos que proveen la maquinaria, entonces le pasan la información de cierta manera, vamos a decir cifrada, al laboratorio, y el laboratorio tiene que descifrar un poco, discriminar un poco y comunicarla distinto, pero eso es una tarea que también tienen que hacer desde la óptica. Entonces pasa mucho que algún dependiente o cualquiera de nosotros mismos le hablamos a un usuario de unos lentes con estos términos tan técnicos y no le estamos diciendo nada. Él solamente nos está escuchando como si le estuviéramos hablando tal vez de fórmulas complejas de matemáticas o de física, y bueno, sí, el lente debe ser mejor, pero no todos toman la decisión de hacer un lente mejor cuando no entienden por qué es mejor. Entonces, esta es una tarea que jamás va a terminar, y de acuerdo a lo bien que se hace esa tarea, no solo en nuestro mercado colombiano, sino en todo el mercado mundial, de acuerdo a eso se va desarrollando la óptica. ¿Sí? En todos los niveles, de los laboratorios, de las ópticas, de los usuarios y lo que entienden los usuarios de los anteojos. Entonces es una tarea que no termina nunca. Por fortuna es así, porque es un medio tan dinámico que va progresando tanto, que va cambiando y evolucionando de tal manera que siempre tendremos algo nuevo para comunicar. De acuerdo. Y es que, de hecho, en ese momento creo que ya la tecnología para el laboratorio óptico superó hace rato nuestros sueños. Lo que han creado estas empresas es una locura en términos de los tiempos, de las velocidades, especialmente de la precisión. Y eso significa automatización. Ya Javier en una entrevista hace algunos meses me hablaba de robotización, amigos. Ya los procesos están tan precisos, tan calculados, tan analizados, que ya los robots también están preparados para que muchos de nuestros pedidos sean trabajados de esa manera, trabajando en cadena. Además, empieza el proceso aquí y ya toda la cadena de producción permite que el lente termine en el menor tiempo posible, con altísima calidad y precisión, en un paso prácticamente, internamente. Son varios procesos, Javi. Bueno, muy bien. Javier Flores, se nos acaba el tiempo. Usted es casado, tiene hijos, ¿qué hace en su tiempo libre? Yo soy casado, Javier, con una optómetra también. Tengo 2 hijos de 12 y 10 años, es una pareja. El niño es mayor. Y en mi tiempo libre monto en bicicleta, amo la bicicleta. Estoy súper enviciado con ese deporte. De verdad que... ¿Qué bicicleta? Montaba... ¿Qué tipo de ciclismo hace? De ruta. Hago las dos, montaña y ruta. Empecé con montaña, lo hacía una vez por semana o 2 veces por semana máximo, pero ahorita tal vez hace un año que llevo montando mucho en bicicleta de ruta y me encanta. Es algo que disfruto muchísimo. Nos transporta, digamos, y aunque quedes cansado físicamente, mentalmente es una renovación total y es súper conveniente eso. Juego tenis también. Y esos yo creo que son mis hobbies, por decirlo así. También me gusta tocar guitarra, canto un poco.
Ah, Entonces, caramba. esas son mis salidas un poco en ocasiones a tanto trabajo que tenemos y a tanta responsabilidad por la que respondemos a veces. Lo hubiéramos sabido, le hubiéramos traído la guitarra aquí para que nos haga su interpretación. Javier, vamos a cerrar el programa, esta entrevista, con una recomendación suya. ¿Cuál mensaje le da usted a tantos colegas que tenemos en América Latina, optómetras soñadores como usted, y a las ópticas, a este sector, a esta comunidad? Yo creo que en nuestro campo, como decía antes Javier, nunca vamos a dejar de aprender cosas. Así como en la vida, y es mi manera de verlo. Cada día aprendemos algo nuevo, por eso las personas mayores son tan sabias. Creo que mi sugerencia sería estar abiertos siempre a aprender más, abiertos siempre a considerar que hay otra manera de hacer las cosas, con disposición para adaptarnos a los cambios que puedan venir de nuestro mercado, de nuestra práctica. Inclusive esto también toca un poco el aspecto personal. Creo que para todos tener este tipo de disposición y de actitud para adaptarnos y aprender más siempre nos va a hacer mejores seres humanos, porque seguro que estamos en posibilidad de reconocer inclusive los errores en nuestras prácticas, en lo que hacemos, y hacerlo cada vez mejor y buscar no llegar a un día a ser perfecto, pero sí cometer menos errores y aprender más cosas, que eso siempre va a ser positivo. Esa sería mi sugerencia. Muy bien, cometer menos errores, la menor posibilidad de errores. Qué difícil, Javier Flores. No, pero eso nos enseña. Se trata de eso. Cometiéndolos aprendemos. Unas veces ganamos y otras aprendemos. ¿Por qué? Porque no ganamos, porque cometimos un error, porque no tomamos la decisión correcta, pero eso siempre nos enseña. Perfecto. Él es Javier Flores, es el gerente para América Latina de Satislo, América Latina y el Caribe. Lleva con el sector de la industria oftálmica más de 16 años, con el sector óptico en la parte clínica, en ópticas. ¿Tuviste más de 10 años, Javier? ¿Con ópticas? Sí. Casi 10 años. Casi 10 años trabajando con ópticas, con oftalmólogos y laboratorios un poco. Muy bien. Y es un ejemplo, es una persona que está haciendo empresa, que está haciendo industria, que le está aportando el crecimiento de América Latina, y por eso lo tenemos aquí en Salud Visual Hoy. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo y gracias, Javier. Chao. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.